Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar objetivamente lo que el material de origen presenta como el mayor misterio, la base de absolutamente toda la narrativa bíblica. Vamos a desglosar un texto súper específico y pondremos todo el foco en la profecía y en su cumplimiento, paso a paso. Veremos cómo una sola frase, literalmente, estructura miles de años de historia. Fijémonos en estas palabras. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Él te aplastará la cabeza. El texto nos dice que este versículo, pronunciado justo después de la famosa rebelión en Edén, es nada más y nada menos que la primerísima profecía mesiánica. O sea, no es solo una frase suelta, es el hilo conductor que une todo el texto bíblico de principio a fin. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Veremos la primera profecía, identificaremos a los personajes, seguiremos el linaje, repasaremos la historia de su cumplimiento, analizaremos el choque final y terminaremos con su verdadero significado. Así que arrancamos con la sección 1, la primera profecía o el incidente que lo desencadena todo. Según esta perspectiva, Génesis 3:15 sienta las bases para milenios de eventos posteriores. Básicamente, todo lo que ocurre después en la historia bíblica tiene su origen directo en esta declaración divina en el jardín de Edén. Es como la zona cero, el punto de partida absoluto de todo. Pasamos a la sección 2, donde nos toca identificar a los personajes y descifrar los símbolos. Claro. Para entender de verdad esta profecía, el documento nos explica que hay que dejar de lado la interpretación puramente literal. Es como un código. Textos posteriores nos dan la clave exacta. Resulta que la serpiente es Satanás, mientras que la descendencia apunta principalmente a Jesucristo. Y ojo con la figura de la mujer, porque la fuente hace una aclaración crucial. No puede ser Eva. ¿Por qué? Pues porque esta enemistad dura miles de años y termina en eventos celestiales masivos, así que en realidad representa a la organización celestial de Jehová, formada por seres espirituales. Vamos con la sección 3, el linaje. Veremos cómo se va estrechando esta promesa con el paso del tiempo. Imaginemos una especie de embudo histórico. La promesa se fue filtrando a través de líneas de sangre súper específicas. Pasó de Abraham exclusivamente a Isaac, luego a la tribu de Judá, saltó al linaje del rey David, hasta que por fin, en el siglo I, culmina con la aparición de Jesús. Es un seguimiento verdaderamente milimétrico. Pero por el otro lado, tenemos a la descendencia de la serpiente. Y atención, el documento señala que esto no va de genética, está formada por cualquiera que se oponga activamente a los propósitos divinos. Esto crea una enemistad persistente y constante que atraviesa los siglos. Llegamos a la cuarta parte, la historia del cumplimiento, una verdadera batalla a lo largo del tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone en marcha. Si nos fijamos tanto en la profecía como en su cumplimiento, veremos que la acción empezó de inmediato. Satanás intentó una y otra vez, de forma súper sistemática, impedir que naciera esta descendencia prometida. Para que nos hagamos una idea de este conflicto continuo, el documento analiza eventos bíblicos conocidísimos bajo esta misma lupa: el asesinato de Abel, la corrupción antes del diluvio, la esclavitud en Egipto e incluso ese complot del rey Herodes contra el niño Jesús. Según esto, no son historias inconexas, son ataques totalmente dirigidos para sabotear aquella primera promesa. Entramos en la sección 5, la herida en el talón frente al aplastamiento de la cabeza. Aquí está el verdadero núcleo teológico, y es vital entender la diferencia entre estas dos heridas. Según la fuente, la herida en el talón es la muerte de Jesús. Dolorosa, sin duda alguna, pero temporal, porque termina en resurrección. Sin embargo, el aplastamiento de la cabeza es algo definitivo. Hablamos de la destrucción total y eterna de Satanás. Y hay que destacar un detalle interesantísimo del material de origen. Se especifica muy claramente que la ejecución de Jesús fue en un madero vertical simple y no en una cruz. Esta visión se ciñe estrictamente a la interpretación particular de los testigos de Jehová, dejando fuera cualquier cruz, halo o símbolo tradicional, buscando una fidelidad absoluta a su propia traducción. Además, el documento añade una capa más a todo este asunto. Introduce un elemento secundario de esta descendencia, un grupo muy específico de 144.000 cristianos ungidos que, según nos cuenta el texto, gobernarán desde el cielo y formarán parte de esta gran victoria final. Finalmente, llegamos a la sección 6, el significado final y las grandes preguntas de la vida. Entonces, ¿qué trascendencia tiene todo esto? El documento argumenta que su importancia es sencillamente colosal. Afirma que este único versículo responde a nuestras mayores dudas existenciales. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué se permitió aquella primera rebelión? Y sobre todo, ¿en qué se basa la esperanza humana de salvación? En esencia, nos plantea que Génesis 3:15 es el pilar sobre el que descansa todo lo demás.
El resto de las escrituras, desde el primer libro hasta el último, simplemente desarrolla el inmenso peso de esta promesa y cómo su cumplimiento logrará rescatar a la humanidad. Y para terminar, dejemos una gran pregunta en el aire. Cuando leemos el inmenso texto bíblico utilizando este mapa conceptual tan específico y nos fijamos en la profecía y en su cumplimiento a lo largo de tantos siglos, ¿cómo cambia nuestra forma de entender toda la historia posterior? Entender esta estructura nos ofrece sin duda una lente fascinante para acercarnos a estos textos milenarios. Ha sido un auténtico placer acompañaros en este análisis hoy.